Smart Sound. ¿Cómo están? Seguimos con nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de resistencia. ¿Te acuerdas que la clase pasada habíamos hablado de voltaje, de amperaje y también de resistencia? Nada más para recordar, habíamos dicho que el voltaje era la fuerza, ¿sí? O también era la diferencia de potencial que había, y también puede ser la tensión, o sea, es la fuerza con la que los electrones se van a estar empujando en el conductor. Ahora, dijimos que los electrones se van empujando, y si tú te preguntas por eso, ¿y cuántos? ¿Cuántos están empujando? ¿Cuántos? Habla de cantidad, y si es cantidad estamos hablando de amperaje, ¿sí? Pero cuando los electrones empiezan a fluir en el conductor, generan algo que se llama resistencia. ¿Por qué? Porque los electrones se empiezan a mover aquí adentro y empiezan a generar calor. Recuérdate que los electrones generan calor cuando fluyen y generan un campo magnético. Bueno, entonces este calor puede hacer que nuestra resistencia aumente. Y ahorita vamos a explicar más sobre resistencia. La resistencia, habíamos dicho que era la oposición al flujo de los electrones. ¿Qué es oposición? Oposición es no dejarlos pasar. Ahora, ¿por qué la electricidad no puede pasar? Fíjate bien, tú tienes un conductor y tienes muchos electrones aquí. Para que estos electrones que tú tienes aquí en todo lo largo del conductor, para que estos electrones se puedan mover, necesitan un espacio. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que tú estás haciendo fila para entrar a algún lugar, ¿sí? Si nadie deja un hueco, nadie va a caminar en la fila. Una fila entra porque hay un hueco. Si esta persona se introduce a este lugar, aquí se quedaría un hueco. Entonces esta persona viene para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá y esta para acá. Y luego esta persona entra y las demás siguen recorriendo. Si te fijas, a medida que hay huecos o espacios, los electrones o las personas pues estarían entrando. Pero si no hay huecos, mi pregunta es, si no hay espacios, ¿la fila puede avanzar? No, la fila no puede avanzar. Entonces la fila no se movería. Bueno, en la electricidad es algo similar, pero en la electricidad tenemos esto. En la electricidad tenemos que, recuérdate que aquí es un cable de cobre, está hecho de átomos de cobre. Por lo tanto, cada átomo alrededor tiene electrones libres, ¿sí? Imagínate que aquí están millones de millones de millones de millones de millones de electrones, de átomos dentro del cable. Ahora, ¿te acuerdas de los electrones libres? Los electrones libres son los que generan la electricidad, porque son los que se encuentran en la última órbita o de las órbitas más alejadas, y esos electrones libres se pueden desplazar muy fácilmente. Pero, ¿qué pasaría si en este tramo de cobre, por alguna circunstancia, los electrones libres empiezan a disminuir? Acuérdate que el electrón libre, tienes tu átomo, tu núcleo, y tienes electrones, y conforme te vas alejando
de las capas, estos últimos electrones que son los libres, estos últimos electrones sienten menos la fuerza de atracción hacia el centro de su núcleo. Estos de adentro tienen más fuerza porque están más cerca del núcleo y dijimos que se llamaban electrones fijos. Pero estos que están acá, en los extremos, la fuerza que los une a su núcleo es muy débil. Por lo tanto, dijimos que eran electrones libres. Entonces, con cualquier fuerza externa que les llegue, todos estos electrones libres, ¿qué pasa? Se desplazan, haz de cuenta que se van, se mueven, dejan huecos y esos huecos pueden hacer que lleguen nuevos electrones a ocupar este lugar. Entonces, conforme tengas más electrones, más desplazamientos de electrones libres, entonces vas a tener tú un mejor conductor. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia es cuando la corriente no puede pasar debido a que nuestro material tiene pocos electrones libres. Por lo tanto, no permite el paso de corriente. A esto tú lo puedes llamar como aislante o lo puedes conocer también como dieléctrico. Materiales aislantes y materiales dieléctricos. Son materiales que la corriente no puede atravesar por ella y si atraviesa, lo atraviesa con mucha dificultad. Generalmente, estos aislantes se utilizan para eso, para evitar, en este caso, fugas de corriente, como por ejemplo un cable. Un cable, tú ves un cable de cobre que tiene un revestimiento de plástico alrededor. Bueno, es para que ese cable mantenga la corriente siempre por ese conductor de cobre. Y no se te vaya ahí la corriente a hacer un corto o hacia otro lado. ¿Sí? Bueno, ahora, te quiero hablar aquí, tomar un poquito el tema del aislante. Mira, aquí en la mecánica nosotros tenemos los que son los cables de bujías. Si tú has visto un cable de bujía es un cable de grafito, que es un hilo de seda, y ese hilo de seda viene revestido de grafito. El grafito es de la familia del carbón. Entonces, el grafito viene todavía revestido por un tipo de silicón especial, trae una mallita y luego trae un silicón especial, que se supone que es el aislante. Pero cuando estos aislantes se dañan, no sé si te has fijado que a veces agarran un cable de bujía y te da toques. ¿Por qué te da toques? Y dices, ¿por qué me da toques si tengo un aislante? Bueno, porque el aislante se daña. Entonces, como el aislante se daña, entonces permite el paso de la corriente y como tú estás aterrizado al vehículo, porque estás sobre el vehículo, estás aterrizado, la corriente encuentra en ti una manera más rápida de llegar a lo que vendría siendo el negativo de la batería, porque tú estás agarrando el carro. También te puede dar cuando agarres el piso y lo agarras y agarras el cable, también te va a dar toques, ¿sí? Bueno, porque nuestros aislantes también se dañan. Por eso muchas veces hay muchos cables que dicen, este cable ya no sirve, y a veces no es porque no sirve el conductor, es porque ya no sirve el aislante. ¿Por qué? Porque quizás hubo un exceso de amperaje que calentó el cableado y nos dañó el aislante. Acuérdate que la clase pasada hablamos de cómo el amperaje daña a los conductores. Bueno, entonces habíamos dicho que los materiales que delimitan el paso de la corriente se llaman aislante y también se llaman dieléctricos. Ejemplos de estos tenemos la cerámica. ¿Has visto las bujías? La parte blanca de la bujía, pues esa es una cerámica. ¿Y es un aislante? Sí, para eso es una cerámica la cual hace que la bujía no brinque la chispa. También tenemos la baquelita. La baquelita, no sé si has abierto un control de videojuego, un control de televisión o cualquier componente electrónico, cualquier componente electrónico que viene
En una base puedes encontrar la color verde o puedes encontrar la color café, dependiendo del tipo de material que tengas. Y ahí están montados sobre ellos los transistores, los capacitores, los PLCs, las memorias, los circuitos lógicos. Bueno, ¿por qué en baquelita? Porque puedes montar todo ahí y te permite que la corriente se aísle y no se te vayan a hacer un corto entre los conectores o los componentes que están sobre esta pieza. Otro que tenemos es la madera. La madera también es aislante. Otro que tenemos es el plástico. El plástico también es aislante. Y tenemos muchos más. El vidrio también es aislante. Pero déjame te digo una cosa. Estos aislantes, también los aislantes van a ser de acuerdo a la cantidad de voltaje que haya. Te voy a dar un ejemplo. Si tú agarras un lápiz de madera y lo pones en medio de una bobina de un carro y agarras el lápiz, te va a dar toques. Y tú vas a decir, pero ¿por qué si es de madera? O agarra un cable de bujía con el carro trabajando, pone un lápiz y agarra en la mano y te va a dar toques. Porque la madera es aislante hasta un cierto porcentaje o para una cierta cantidad de voltaje. Cuando el voltaje es muy alto, entonces sí tú tienes que poner un aislante de acuerdo a la capacidad del voltaje. Un ejemplo, no sé si has visto que los que andan arreglando, los de Comisión Federal de Electricidad, que andan arreglando los postes de la luz, traen unas canastillas así agarradas y ellos están aquí adentro y andan arreglando los postes. Bueno, estas son de fibra de vidrio. ¿Pero por qué? Bueno, porque la cantidad de corriente que manejan es muy alta. Entonces, la cantidad de voltaje tiene que ser siempre proporcional al tipo de aislante que vas a usar. ¿Sí me explicó? Si tú vas a usar una cantidad de voltaje no muy alta, bueno, tu aislante puede ser hasta un pedazo de papel, como en este caso. Ejemplo, si muchas veces tú tienes una fuga de corriente en un cable de bujía y tú se te ocurre ponerle cinta de aislar, te vas a observar que de nada sirvió la cinta de aislar. ¿Por qué? Porque la cinta de aislar plástica no es adecuada a la cantidad de voltaje que atraviesa ese cable de bujía. Un cable de bujía puede ir desde los 18,000 volts hasta los 60,000 volts. Después te voy a explicar por qué esto no te puede matar, ¿sí? Sí te da el toque y quizás sí sientas que se te acalambró el brazo, pero no pasa nada. ¿Sí? Después vamos a ver el por qué. Cuando veamos las bobinas, vamos a explicar esto. Bueno, entonces, nuestro aislante tiene que estar en función a la cantidad de voltaje que va a pasar por el conductor. Entonces, vamos a ver, pues, si ya estamos viendo nuestra resistencia y estamos hablando de materiales aislantes y también que pueden conocerlo como materiales dieléctricos. Entonces vamos a hablar qué factores influyen en la resistencia. Por ejemplo, tipo de material tiene que ver. Acuérdate que te dije que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Recuerda también que te mencioné que si un material tiene muy pocos electrones libres, pues obviamente la corriente no va a poder fluir por ahí. Si un material tiene mayores electrones libres, entonces va a fluir la corriente más fácilmente, como es el caso del cobre, del oro y de la plata. Si te checas en la tabla periódica, ve a checar esos materiales y ve su estructura electrónica del átomo y te vas a fijar que la cantidad de electrones libres que tiene es muy alta. Por eso son muy buenos conductores de la electricidad. Pero también tenemos materiales que ya son compuestos. Por ejemplo, los que te mencioné hace rato, como la cerámica, el plástico, la baquelita, la madera, el vidrio también, todos son materiales compuestos. Como ya son compuestos, tienen una estructura química en los cuales tienen sus electrones compartidos porque ya están compuestos. Esto va a hacer que la cantidad de electrones libres disminuya.
Por lo tanto, si tienes menos electrones libres, pues obviamente la electricidad que va a pasar por ahí, pues no va a ser buena el porcentaje eléctrico. Sí, y vamos, y más si tú tienes un voltaje pequeñito, hasta un pedazo de papel te va a servir como como aislante. Si tienes una cantidad de voltaje alta, pues bueno, aunque le pongas un pedazo de cartón, de todos modos te va a brincar, y más cuando es una chispa, te va a brincar. ¿Por qué? Porque el cartón no lo alcanza a aislar. ¿Sí? Bueno, tenemos después el tipo de material, porque tiene que ver, por los materiales, por su estructura química, hay que ver cuántos electrones libres tienen. El otro sería la longitud. Este es bien importante y te voy a explicar esto en el caso de un motor Volkswagen. Fíjate bien, imagínate que este es un vehículo Volkswagen Sedán. ¿Por qué te lo voy a explicar? Porque esa falla la tiene mucho este vehículo. Y es la mejor manera para explicarte por qué la longitud afecta a la resistencia. Mira, si tú no conoces un Volkswagen, la estructura de un Volkswagen Sedán, el Volkswagen Sedán en la parte de atrás del asiento tiene la batería, ¿sí? Y acá en la parte de adelante tenemos el voltaje, y abajo de aquí del tablero tenemos lo que es la caja de fusibles. Recuerda que el motor del Volkswagen se encuentra en la parte de atrás. Acá está el motor. Entonces, ¿cómo va la electricidad aquí? La electricidad viaja de esta manera: de la pila a la pastilla, a la caja de fusibles, y de aquí se viene del switch o de la caja, viene a alimentar a la bobina, pero en este caso el switch viene a alimentar a la marcha que está acá. Estamos hablando que la corriente fluye de aquí a la pastilla del switch, y de la pastilla del switch a la marcha acá atrás. Si tú tienes un Volkswagen, más o menos verás como que de aquí a aquí ha de ser como 1 metro, y como otro 1,5 metros, porque va escondido entre las láminas, como otro 1,5 metros de cable de aquí a aquí. O sea que la corriente recorrió alrededor de 2,5 metros. Cuando pasa el tiempo, estos vehículos presentan la falla que tú quieres arrancar el carro y el vehículo no da marcha. Y le das marcha al carro y el carro no da marcha. Arreglas la marcha, la quitas, la desarmas y ves que tu marcha no tiene ningún problema. Vienes y checas el switch, la pastilla del switch, la cambias y ves que te vuelve a generar el mismo problema. Y estás batallando y batallando y batallando, y puedes tú cambiar si quieres ponerle una marcha nueva, y quieres ponerle si quieres un switch nuevo, y ¿sabes qué te digo? Que va a volverte a pasar el problema. ¿Por qué? Porque el problema no es ni la marcha ni el switch. El problema es el exceso de resistencia que hay en el cableado. ¿Qué es lo que se tiene que poner? Bueno, cuando veamos cómo funciona un relevador, que ya pronto lo voy a ver, ahí se le pone un relevador aquí para hacer un levantador de corriente. Pones un relevador y nada más haces que la corriente vaya de aquí a la pila. O sea, lo que antes era 2,5 metros, ahora lo vas a disminuir aproximadamente a 70 centímetros de cable. O sea, fíjate todo el tramo que le disminuiste. ¿Por qué pasa esto? Porque como son tramos muy largos, es muy fácil que exista una caída de voltaje. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, no sé si tú has visto que Comisión Federal de Electricidad pone en tu casa tienes una mufa donde llegan los cablecitos. Bueno, ¿sí sabías tú que del poste que tiene Comisión Federal a tu casa hay aproximadamente entre 25 o 30 metros? No recuerdo, es uno de estos dos. ¿Sabías tú que Comisión Federal de Electricidad no te puede poner una cantidad más larga de cableado? Porque después tienes una caída de voltaje dentro de tu casa. ¿Cómo? O sea, quieres prender el refri y se baja la luz, o quieres prender otra cosa y se baja la luz. ¿Por qué? Porque como este tramo es muy largo, lo que pasa es que tienes una caída de voltaje. ¿Por qué?
porque estamos viendo lo que es la resistencia. Entonces, entre más largo sea el cable, mayor resistencia vas a obtener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso la longitud es un factor de incremento de resistencia, así como vimos hace un momento que era el tipo de material. Otro de los factores que hacen que pueda aumentar la resistencia es la longitud del cable. ¿Has visto los cables para pasar corriente a una batería? Bueno, si no los has visto, esos cables pueden ser, los mejores cables son cable de calibre 0 o puede ser cable de calibre doble 0. Son cables bastante gruesos. ¿Tú pasarías corriente a un vehículo con un cable de este grueso? Claro que no. ¿Qué le pasaría al cable? Pues se quema. ¿Por qué se quema? Porque la cantidad de amperaje que consume el carro es tan alta que no cabe por aquí. Por lo tanto, generaría mucho calor y obviamente, además de que se te calienta por el amperaje, pues la resistencia sería muy, muy alta. ¿Por qué? Porque los electrones no caben por aquí. Tienen mucho que ver el diámetro del cable para tratar de disminuir un poco lo que es la resistencia. Por eso siempre que tú vayas a cablear algo, tienes que tomar mucho en cuenta cuánto voltaje y cuánto amperaje consume lo que tú vayas a cablear, para que tengas en cuenta que este factor no te va a hacer tan perjudicial con el paso del tiempo. Entonces, entre más delgado sea el cable, más te puede generar una cantidad de voltaje, pero tampoco malentiendas esto, porque por ejemplo, si tú ves un carro que tiene sonido, obviamente el cable es delgadito. ¿Por qué? Porque la señal de voltaje que pasa por ese cableado, que después se va a transformar en ondas sonoras, esa cantidad de voltaje es un voltaje muy pequeño que requiere que el cable sea delgado. Por ejemplo, el de estos audífonos. Mira, es bien delgadito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es su requerimiento de voltaje. ¿Sí? Bueno, entonces, el diámetro o la longitud, más bien, la sección transversal del cableado es muy importante en el manejo de la resistencia. Es bien importante que tengas pues en consideración estos factores para saber qué cable vas a usar por su sección transversal, o sea, por el ancho del cable, por el diámetro del cable, y para evitar que nuestra resistencia aumente. Otro es la temperatura. Mira, un embobinado es esto, un hilo enrollado. Un hilo de coser es una bobina de hilo de algodón. En la mecánica tenemos muchos componentes que son bobinas, tienen un inicio y tienen un final. Y por aquí va pasando los electrones, por aquí pasan los electrones, todo el tiempo que tengas funcionando tu componente están pasando por aquí. Pero recuérdate que dijimos que los electrones cuando fluyen generan dos cosas, generan calor y generan un campo magnético. Entonces, esta cantidad de calor, conforme va pasando el tiempo, este calor empieza a modificar las características, hablamos del cobre. Y con el paso del tiempo, empieza a incrementarse más rápidamente sus valores de resistencia en el momento que nuestro componente eléctrico empieza a funcionar. Por eso es muy importante que la temperatura juega aquí el papel que juega. Cuando un componente eléctrico está muy caliente, es muy fácil que te empiece a fallar por el valor de resistencia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has visto que hay vehículos que están funcionando bien y luego de repente empiezan a fallar y se para el motor y te esperas un rato y luego lo prendes y jala bien? Y luego después caminas otros tantos kilómetros y te vuelve a fallar. Y luego te dicen, es que su problema es la bomba de gasolina. ¿Y sabes por qué es? Por esto. La bomba de la gasolina tiene un enrollado, tiene un embobinado de cobre. Pero
muchas veces ya el embobinado, digámoslo así, ya está muy cansado y lo que hace es generar mucho calor. Cuando genera calor, no genera el campo magnético que nosotros estamos buscando, genera más calor que magnetismo. Por lo tanto, la bomba magnética, como ya no tiene campo magnético, ya no gira y la bomba, ¿qué hace? Se apaga. Y hasta que se enfría, otra vez vuelve a funcionar. Y no nada más le pasa a la bomba, también le pasa a las bobinas de encendido, también lo vamos a encontrar en algunos sensores que son del tipo de magneto permanente, que más adelante los vamos a ver. Ahí también puedes encontrar esta falla. En los elevadores, ¿te has fijado que hay carros que tienen elevadores de los vidrios eléctricos? Entonces el elevador funciona bien una vez, baja el vidrio bien otra vez, y al momento que lo quieres volver a subir, ya sube muy despacio, porque este motor, el embobinado del motor, ya se calentó. Y como ya se calentó, la fuerza empieza a disminuir, se enfría y otra vez vuelve a subir bien una vez y otra vez. Bueno, eso es debido a que la temperatura afecta a la resistencia. Entonces, vamos repasando, vamos a ver cuáles son los valores o cuáles son los que afectan la resistencia. Viene siendo lo que es el tipo de material. Habíamos dicho que era el material. Habíamos dicho que es la longitud. Habíamos dicho que era la sección transversal, o sea, el ancho, el grueso, el calibre del cable. Y tenemos la temperatura. ¿Sí? Estos son los valores que pueden hacer que una resistencia aumente. Vamos a ver más adelante que hay resistencias que pueden hacer que nosotros así las manejemos, que nosotros provoquemos una resistencia alta, o puede ser una resistencia como una falla. Hay resistencias que, por ejemplo, en un foco LED, si no le pones una resistencia, pues el foco LED se puede quemar. Pero ya eso es una resistencia que tú tienes que poner, o sea, es una resistencia que necesitas, que la provocas para proteger. Pero hay fallas mecánicas que son debidas a una resistencia que, vamos, no estaba planeada en el sistema, o sea, no es conveniente que haya ese tipo de resistencia porque te va a generar una falla.